Estrellas de neutrones. Todavía no tenemos un entendimiento claro del mecanismo real de una explosión supernova, ni qué es exactamente lo que queda de la estrella original. Sin embargo, existen al menos dos posibilidades que parecen ser apoyadas y que están previstas en los modelos teóricos. Se sabe que en algunas supernovas, la intensa gravedad del interior de la supergigante, aunada a la gran energía liberada por la explosión, fuerza a los electrones hacia el interior del núcleo atómico, donde se combinan con los protones para formar neutrones. Las fuerzas electromagnéticas que mantienen a los núcleos atómicos separados desaparecen, y esto tiene un efecto extraordinario sobre las dimensiones de la estrella, dado que las distancias entre el núcleo atómico y los electrones de su órbita en la materia ordinaria son proporcionalmente enormes. Para darnos una idea, consideremos que si el núcleo de un átomo de hidrógeno tuviera 1/10 de milímetro de diámetro, el átomo completo mediría más o menos lo que un estadio de fútbol. Cuando el material de la estrella es comprimido en un evento supernova, el núcleo completo se convierte en una densa bola de neutrones contiguos que podría ser considerada como un solo núcleo atómico de proporciones inmensas. Estas sorprendentes estrellas, conocidas como estrellas de neutrones, son muy pequeñas, apenas del orden de los 10 kilómetros de diámetro, pero al mismo tiempo son extremadamente densas. Su periodo de revolución se acorta dramáticamente conforme la estrella se encoge, debido a la conservación del momento angular, por lo que algunas de estas estrellas giran a más de 600 revoluciones por segundo. Cuando el polo magnético de una de estas estrellas está alineado con el de la Tierra, recibimos un pulso de radiación electromagnética con cada revolución. Como podemos observar en estas imágenes sobrepuestas del interior de la nebulosa planetaria del Cangrejo, tomadas en luz visible de color rojo y rayos X de color azul, respectivamente, por los observatorios orbitales Hubble y Chandra. Esta estrella de neutrones se generó durante el evento supernova, observado y registrado por los astrónomos chinos en el año 1064. Las estrellas de neutrones de este tipo son llamadas pulsares y fueron las primeras estrellas de neutrones en ser descubiertas. Desde el municipio de Temisco y específicamente desde el Instituto de Investigaciones Eléctricas, a ciencia cierta, el programa de divulgación científica les da la más cordial de las bienvenidas y tiene el placer de presentarles al doctor Guillermo Gazzano, quien nos va a hablar acerca de la historia de este importante Instituto de Investigaciones Eléctricas. Pues antes que nada deseo agradecer la presencia y también la presentación. De manera muy particular me interesa mucho agradecer al Instituto la oportunidad que me ha permitido para hacer mi práctica del doctorado y por otro lado pues esto espero que pueda colaborar en las acciones que tiene la gente y ¿se cortó? Sí. ¿No? Sí, que tiene la gente dentro del instituto y la dirección ejecutiva en pro de rescatar todos estos elementos de los espacios. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, yo creo que en efecto nosotros tenemos lo que sería el instituto con una historia de 35 años, ya casi 35 años, en donde
hemos tenido oportunidad a través de diferentes documentos, a través de diferentes historias que nos han platicado, pues ver qué es lo que sucede. Pero algo que he descubierto de manera muy grata es que hemos encontrado dentro de lo que es la historia antes de la creación del instituto, historias engarzadas, como dirían en un programa, muy interesantes, donde familias, donde instituciones, donde proyectos han ido conformando esto que es la zona de Palmira. ¿De qué se trata la charla de hoy? Como decía nuestro director, el ingeniero Adame, tenemos por objetivo hablar un poco de esos antecedentes históricos, de tal forma que veamos cuál ha sido el desarrollo espacial, el desarrollo urbano de esta zona. Y algo muy importante, yo creo que hay que reconocer que existe una identidad, no solamente de la gente que trabaja o trabajamos aquí, sino una identidad histórica muy importante que, bueno, se ha ido conformando con el paso del tiempo. Dicho de otra manera, yo creo que es importante comprender la historia como un elemento para comprender este presente y lo más, digamos, fundamental, poder construir el futuro. El estado de Morelos es muy rico en historia y cuando empecé a revisar lo que existía dentro del estado, pues podía irme hasta Xochicalco y empezar ahí. Sin embargo, digamos, con el ánimo de poder explicar y compartir algunas de las cosas que veo, consideré importante empezar en el siglo XX y aproximadamente por ahí de los años 20, en donde estamos hablando de lo que sería propiamente el crecimiento de la zona. Los años 30 significaron para Palmira ya un inicio de consolidación y es cuando también ahí hablo la historia. En un libro de un personaje célebre de Cuernavaca, Sergio Estrada Cajigal, en su libro de Crónicas de Cuernavaca, pues vemos cómo era Cuernavaca. No encontré lugar, digamos, fotos, perdón, de lo que sería Palmira, sin embargo, encontré cosas interesantes. Aquí, por ejemplo, en esta de 1900, pues vemos lo que sería propiamente el Jardín Borda. El Jardín Borda no era otra cosa sino un pequeño, digamos, lago donde incluso había trajineras al estilo de Xochimilco. Y bueno, en ese 900 había toda una serie de elementos muy interesantes y el Jardín Borda era el Jardín Borda. No, creo que no tengo más que hablar de él, ustedes conocen mucho la historia y lo han vivido a lo largo de estos años. Algo interesante que encontré por ahí de 1906, en este libro de Estrada Cajigal, fue que había un lugar que se le llama El Águila, una construcción muy interesante en donde empieza lo que sería la electricidad. Este lugar le habían llamado la Estación de Luz Porfirio Díaz, después de la Revolución cambió y fue cuando empieza a denominársela El Águila. Cajigal, en ese momento que se publica el libro, en 2009, habla de que este es un lugar importante para hablar de la electrificación del estado de Morelos y concretamente hablar de Cuernavaca. Otra cosa interesante es lo que es el Jardín Morelos, donde, bueno, había todavía transportes de carruajes, algunos transportes motorizados, y bueno, vemos ahí cómo había cambiado mucho en lo que es actualmente ese jardín. Y finalmente una panorámica que, aunque no es dirigida hacia la zona de Palmira, está un poco más hacia el oriente, pues nos damos cuenta de que hay ahí toda una serie de cordilleras que están rodeando a Cuernavaca y que entonces aún se encuentran despobladas en esa época. La que sigue. Ubicando al instituto, pues es interesante el lugar donde se está ubicando. Encontré que existen más de 35 cañadas en lo que sería el Valle de Cuernavaca y dentro de esas estamos nosotros, compartiéndola con diferentes instituciones y con diferentes colonias y fraccionamientos de Palmira.
Curiosamente, Cuernavaca pasa de una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar y baja hasta 1.300, un poquito menos todavía más adelante, y nosotros nos encontramos precisamente en eso, en esas coordenadas. Me llamó mucho la atención cuando empecé a conocer el instituto, que antes era Temisco, la dirección oficial y formal era Temisco, y bueno, hoy resulta, a partir del 20 de junio de 2002, somos Cuernavaca. Esta es una foto aérea en donde vemos aquí el instituto, vemos nuestros vecinos y vemos todo lo que es el río y algunos otros vecinos que vamos a ver en la siguiente, por favor. Aquí tenemos una foto aérea que Sergio, que nos va a mostrar la exposición más tarde, tomó, en donde podemos ver pues la construcción, cómo está. Acá está, digamos, lo que sería la entrada. Acá está, digamos, la parte final del instituto, y aquí es donde estamos ubicados en este momento. El internado está aquí, acá está CENIDET, acá está la Escuela de Educación Especial, acá más hacia el norte está lo que sería el internado. La que sigue. Pero, ¿de dónde viene el nombre de Palmira? Bueno, buscando, había referencias, pero no había encontrado lo que era realmente el nombre de Palmira. Palmira no es otra cosa sino el nombre de la hija de Lázaro Cárdenas, que desafortunadamente falleció. Puse dos datos importantes: la fecha en que se casa Amalia y Lázaro, en el 32, y también una anécdota. Hoy voy a hablar mucho de anécdotas y a lo largo de este periodo de la plática hablaré de otras cosas también. Y resulta, por ejemplo, que Lázaro le pide a Amalia que se case en un lugar en Michoacán que se llama Los Pinos. Es un parque, es ahí un balneario, en fin. Y antes de que fuera presidente Lázaro Cárdenas, la casa oficial era el castillo de Chapultepec. El presidente vivía en el castillo de Chapultepec. Resulta que Lázaro Cárdenas decide no estar viviendo ahí, se crea lo que hoy conocemos como Los Pinos, y le pone Los Pinos porque, dicho de otra manera, bueno, Amalia le dio el sí matrimonial a Lázaro Cárdenas. La que sigue. Visitando lo que es el rancho y algunos otros documentos de lo que sería Lázaro Cárdenas, a Lázaro Cárdenas le gustaban mucho los símbolos. Y bueno, no solamente le pone, como ya habíamos dicho, a este rancho Palmira, sino que vamos a encontrar símbolos a lo largo de este tiempo. Algo que me narra, por ejemplo, Lázaro Cárdenas en su diario, que se llaman Apuntes, dice: pasé hoy a los terrenos del rancho de 25 hectáreas. Se lo compré a don Pedro Cepeda, y don Pedro Cepeda era representante en México del general Sandino. Una cosa muy interesante. Hay otro libro muy importante de María Cristina Toledano, en donde hablan de que Palmira tenía 31 hectáreas, 91 áreas y 24 centiáreas. La que sigue. Las instalaciones, esta es lo que se ha llamado la Casa Grande. Ahí vivieron durante un periodo los directores y sus familias y otras gentes allegadas a los directores. La mantenían muy cuidada, y bueno, esto es lo que encontramos ahora como parte de esa casa. A Lázaro Cárdenas, no sé por qué, le llamaba mucho atención hacer bancas. El internado, bueno, los terrenos de la hacienda están plagados de bancas. Hay un cortijo, o lo que le llaman un rodeo, los habitantes de esta zona, en donde ahí se toreaban novillos, toros, y en la parte donde se sentaba Lázaro Cárdenas estaba la inscripción del año de 1936. Todas estas son fotos actuales que tuve oportunidad de ir tomando con algunas gentes que me llevaron ahí. La que sigue. Aquí vemos, esta es un pedazo de la alberca. Debo decirles que la alberca original solamente llegaba hasta la mitad. Esta es una ampliación de la alberca que hizo el internado cuando hicieron unos juegos. Aquí vemos lo que sería otra banca, un árbol muy bonito que está en la parte posterior de la Casa Grande, otra banca.
Esto es una fuente que había en una glorieta, con bancas también, y la quise poner porque más adelante nos vamos a dar cuenta que ahí es donde filman otra película dentro de la zona. Y un dato curioso es que a Lázaro Cárdenas le interesaba mucho los frutales, en fin, todo lo que era la vida de campo. Entonces mandó esculpir el nombre de las calzadas que había dentro del rancho Palmira, con sus nombres y además con la edad de los árboles y el momento en que fueron plantados. Es decir, ahí encontramos diferentes rótulos de este tipo, donde la gente recuerda muy gratamente haber caminado por ese tipo de lugares. Por supuesto que es muy grato ver cómo esto era, y cuando se lo imagina uno, pues era un verdadero vergel. Algo también que es digno de mencionar es un pequeño mausoleo. Está exactamente en nuestra, digamos, barda colindante con el internado. Y en ese mausoleo hay todo un, digamos, trabajo escultórico y hay todo un grabado. Y aparecen las fechas 1915-1919. Y esto corresponde a dos cosas importantes. Una, la muerte de don José María Morelos, y la otra, la muerte de Emiliano Zapata. Los vecinos de Amalia y Lázaro fueron muchísimos. Y hoy, como estoy hablando de la parte simbólica de Palmira, pues quise hablar de las personas más que de las instituciones. Aquí vemos algunas fotos. Aquí está Cuauhtémoc. Y bueno, diferentes momentos de esa época. La que sigue. Una de las vecinas importantes de esta zona, sin duda, era Coti, que era cuñada de don Lázaro. Y una de las cosas que me llamó la atención, que mucha gente recordaba, eran las famosas posadas y fiestas navideñas. Doña Coti, que vivía en la parte norte, atrás del internado, pues resulta que siempre, junto con su esposo, que le llamaban Man, pues organizaba estas posadas, y había un árbol donde colocaba todas las piñatas y ellos daban regalos. Regalos, por supuesto, que eran, digamos, a nivel de la cuñada del expresidente o del presidente en ese momento, y bueno, eran recuerdos muy gratos para la gente de aquí. Otra de las personas que vivió en este lugar fue el general Alberto Salinas. Él vivió en la parte enfrente de lo que sería después del río Apatlaco. Él fue sobrino de don Venustiano Carranza, muy amigo de Lázaro Cárdenas. Él estudió en Nueva York, lo mandó Madero a estudiar aviación. Se une después con su tío. Y curiosamente fue una persona muy importante porque organizó dos flotillas aéreas, una comercial y una militar. La que sigue. Con este tipo de aviones, 3 aviones de esta naturaleza, organizó el primer bombardeo que se da en la historia de México en la época de principios del siglo XX. O sea, eran aeroplanos casi herederos de los Wright, ¿no? O sea, creo que ahora los avioncitos de las ferias son más desarrollados, pero realmente son interesantes, como cuando se empieza uno a imaginar Topolobampo allá en la zona de Sinaloa, y bombardeando con estos 3 aviones, y esta era la Fuerza Aérea Militar Mexicana. Aquí vemos a el general Salinas, aquí también está frente a su avión con compañeros. Hay otro Salinas famoso, ¿no?, que es también primo de ellos, pero no es Carranza, ¿no? La que sigue. Una cosa que llama la atención, en el diario de Lázaro Cárdenas comenta, dice: invitados por nuestros amigos general Alberto Salinas, Carranza y su esposa, estuvimos en la granja La Cueva. La cueva es donde está la cascada. Ahí estaba su casa. Y en esa casa
estaba situada a lo que le llaman ahora, o le llamaba Lázaro Cárdenas Río Chapultepec, que es Zapatlaco, y decía, hay un atractivo por la belleza del conjunto, barranca, río, cascada, arbolado de ahuehuetes, estos que en diciembre y en enero nos causan algo de estornudos, y algo muy interesante, el Museo de la Historia de la Revolución. Hay un lugar, no he podido conocerlo, creció la hierba mucho, pero hay esculpido en la piedra un, digamos, rostro de Venustiano Carranza y donde le han puesto inscripciones de bronce. Este era la entrada a ese museo y es el primer museo de la Revolución en la zona de Morelos. No he sabido el destino, pero bueno, ha sido una cosa, un descubrimiento interesante que me llama la atención. ¿La que sigue? Y hablando de la cascada, bueno, aquí hay una foto de la cascada y simplemente para comentarles, el general Salinas construyó muchas cosas, pero una de las cosas que construyó fue un pasadizo que viene de acá arriba y llega a estas cuevas. En esas cuevas la gente, invitados de él, bajaban y podían acercarse, están aquí, podían acercarse y ver de cerca la cascada que construyó él. A ese nivel era la construcción de ese tipo. Bien, amigos, después de haber escuchado esta sección de la conferencia del doctor Gazzano, hablándonos acerca de la historia tanto del lugar como del Instituto de Investigaciones Eléctricas, a ciencia cierta, el programa de divulgación científica se despide de ustedes.